Sean todos bienvenidas, bienvenidos. Les agradecemos la presencia de ustedes que están del otro lado, que justifican la realización de este espacio mensualmente, donde siempre convocamos a algún profesional de la salud para aunar conocimientos en pos de mejorar la calidad de vida de los familiares, de los cuidadores, de las personas que padecen demencia y también prevenir en nosotros mismos este tipo de enfermedades, ¿sí? Por eso hoy invitamos a una amiga, a la licenciada Flavia Vallejo. Ella es neuropsicóloga con una vasta experiencia en la ciudad, en diagnóstico de patología y también en la rehabilitación. Gracias, Flavia. Ahora te voy a dar la bienvenida. Y bueno, y también contarles que gran parte de la fuente de esta charla la compartió la licenciada Laura García. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la salud cognitiva. Nuestros cerebros tienen la capacidad de pensar, de aprender, de recordar con claridad a lo largo de nuestras vidas, y esto va a depender de dos cosas: de la reserva cognitiva, ¿sí?, y de la reserva cerebral. La reserva cognitiva es asombrosa y sabemos que existen porque hemos visto sus efectos a lo largo de toda nuestra carrera. Lo vemos en lo cotidiano como profesionales de la salud, porque la reserva cognitiva justamente permite compensar los daños de una lesión o de una enfermedad neurodegenerativa como puede ser la enfermedad de Alzheimer. Es una especie de almacén de recursos que podemos construir y reforzar a lo largo de nuestras vidas. Los científicos se han dado cuenta que si realizamos diversas actividades que nos reten a pensar y sobre todo que nos gusten, podemos fortalecer nuestro cerebro y volverlo más ágil, más creativo y ayudarlo a protegerse de daños futuros. Pero ¿cómo es que funciona esta reserva cognitiva y cómo podemos fortalecerla? Bueno, de esto vamos a hablar ahora. La salud cognitiva de tu cerebro, o sea, la capacidad, decíamos recién, que tiene de aprender, de recordar y de pensar a lo largo de nuestras vidas, depende de estas dos cosas que podemos pensarlas como el hardware y el software. ¿Vieron las computadoras? El hardware sería como la reserva cerebral, que son los componentes físicos. Es el cerebro, es la estructura que heredamos de nuestros padres, es la cantidad de neuronas que tenemos, son básicamente los genes. En cambio, la reserva cognitiva sería el software, eso que depende de nosotros, de lo que instalamos, de esos programas como el Office que uno le carga a ese hardware. La cantidad de idiomas que podemos haber aprendido, las actitudes desafiantes que tenemos en lo cotidiano, el arte, la música, todo lo que nos genera un desafío y también, y no menor, actividades que nos gusten, ¿sí? Entonces, si no sabemos todavía cómo funciona la reserva cognitiva, que es la que nos permitiría quizás dar vuelta a la página a la enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas, ¿cómo es que sabemos que existe esto? Bueno, es gracias a un famoso estudio de las monjas. Casi 1000 monjas permitieron que un joven científico estudiara su cerebro en los años 80. Es el llamado estudio de las monjas y esta es la evidencia científica más clara que tenemos sobre el poder de la reserva cognitiva para proteger nuestro cerebro. En 1986, David Snowden quería estudiar las capacidades cognitivas de las personas a través de los años y se dio cuenta que las monjas serían un grupo control perfecto porque ellas tenían un estilo de vida muy similar. Entonces se reclutaron 678 hermanas de varios conventos de Minnesota y estas aceptaron recibir exámenes cognitivos anualmente durante 15 años y post-mortem ceder sus cerebros para que fueran estudiados. Bueno, luego de 15 años de estudiar este grupo de hermanas, Snowden y sus colegas se dieron cuenta de que las monjas que eran más activas, que daban o que tomaban clases, tenían cerebros excepcionales desde las funciones cognitivas. Y aquí resaltó un caso particular, que es la hermana Mary, que hasta su muerte fue lúcida, tuvo excelentes resultados en las pruebas cognitivas. Pero, llamativamente, cuando examinaron su cerebro, vieron que este estaba lleno de las lesiones patognomónicas o características de la enfermedad de Alzheimer, que es la presencia de la proteína beta amiloide.
ahora en la presentación de la licenciada Flavia van a ver unas imágenes. O sea que a nivel físico, el cerebro de la hermana Mary, el hardware, tenía Alzheimer entre comillas, ¿no? Pero nunca presentó los síntomas, aunque la enfermedad estuviera ahí, aunque las lesiones estuvieran ahí. Y bueno, ¿y qué es lo que pasó con esta hermana? Es que ella construyó, es decir, reforzó su reserva cognitiva, ese software que hemos nombrado recién, durante toda su vida, leyendo, escribiendo, cantando alabanzas, utilizando su memoria para todo esto, para los rezos, hablando con otras hermanas del convento y encontrando también, algo no menor, felicidad en todas las actividades que ella hacía. Es como si su cerebro tenía tantas herramientas que evitó que clínicamente tuviera la enfermedad de Alzheimer. ¿Y cómo fortalecer nuestra reserva cognitiva? Nunca es tarde para enriquecerla. Ahora lo vamos a hablar mejor y cuanto más chicos empiecen, mejor. ¿Y cuáles actividades nos sirven? Bueno, las que nos desafían a concentrarnos, a aprender algo, a usar un instrumento, básicamente actividades que sean desafiantes. Y sabemos que cuando algo nos gusta, solemos dedicarles más atención y de paso ayudamos a combatir otros de los grandes problemas hoy cognitivos que hay. La primera causa de discapacidad en casi el mundo entero, que es la depresión, ¿sí? No tenemos que olvidar también que el cerebro es parte de nuestro cuerpo y que tenemos que cuidarlo. Hemos dado una charla tiempo atrás que está en el canal de YouTube de cómo prevenir la demencia, hábitos saludables. Los invito a que se tomen unos minutitos para verla. Y tengan en cuenta que aunque hagamos crucigramas, sudokus, palabras cruzadas, muchas horas, mucho tiempo, eso está bien, pero es importante el contacto social, ¿sí? No nos olvidemos también de lo social y cuidar nuestro cuerpo. Entonces, si alguna vez escucharon el refrán mente ocupada, mente feliz, le proponemos una leve corrección para seguir el ejemplo de las monjas del estudio y así construir tu reserva cognitiva, y sería mente ocupada, mente saludable por más tiempo. Ahora sí, le damos la bienvenida nuevamente a Flavia. Vamos a ver qué actividades nos recomiendan para estimular nuestro cerebro. Buenas tardes a todos y gracias, Mara, por la invitación. Estuve pensando cómo armar, cuando trabajamos mucho, con la doctora Mara compartimos muchos pacientes, tenemos tanta experiencia, tanta información que es como difícil por ahí también hacer una charla concreta y concisa con información que les sirva a la gente común, ¿no? Normalmente, o nuestro mayor caudal de pacientes, tienen alguna patología de tipo neurológica o de tipo psiquiátrica. Pero esta charla quería centrarla específicamente en cerebros sanos, ¿no? Más allá de que nos sirva también como trabajo específico, como información para trabajar con pacientes con patología neurológica, pero la idea era enfocarnos en el prevenir. La mayoría de los que estamos aquí seguramente tenemos nuestro cerebro sano, o eso es lo que parece, ¿no? Que alguien nos diga lo contrario, si no, pero la idea es ver cómo llegamos lo mejor posible, y teniendo en cuenta este concepto tan importante de la reserva cognitiva, me parecía como importante enfocarnos específicamente en la prevención de ciertas cosas, más que en el trabajo específico en patologías. Voy a cortar el video en algún momento si les parece a ustedes, pero voy a compartir, ¿sí? Una pantalla, porque tengo algunas filminas que le pueden... Doctora, tengo inhabilitada la función de compartir. Ahora yo te... Ahí va. Ahora yo te hago... Por ahí me voy del video como hicimos recién con Mara, como para hacerlo un poquito más eficiente el uso de internet, ¿sí? Ahí te hice... Ahí vamos. Bien. Ahí estoy. Bueno, si ahí vemos todos y me dan el ok, podemos ir avanzando. Sí, okay. El tema que nos convoca hoy entonces es reserva cognitiva, cómo y por qué entrenarla, ¿sí? Yo hablaba de la cuestión de la prevención principalmente. Y me gustaría arrancar, más allá de que la doctora habló específicamente o por lo menos nos introdujo en el tema de lo que es reserva cognitiva, en estas últimas décadas ya nos pusimos todos como muy cancheros
en lo que es las neurociencias o lo que son las neurociencias y cómo tener una mejor calidad de salud en general, ¿no? Entonces hablamos de la importancia de la actividad física, de no estresarnos y de bajar los decibeles de estrés, de la alimentación saludable, de los controles médicos, de socializar, como decía Mara recién. Hoy lo que nos convoca es el tema de cuidar nuestro cerebro, pero no cuidar nuestro cerebro en general, sino hablar específicamente de lo que es la reserva cognitiva. Y cuando uno habla específicamente de la reserva cognitiva, lo primero, como mencionaba Mara hace un rato, es tratar de identificar, porque si uno no sabe qué es, tampoco se va a poner eficiente o efectivo en el desarrollo. ¿Qué es la reserva cognitiva? Y en este caso me gustaría compartir ustedes algo muy, muy fácil de entender, que es como esta bolsa o este conjunto de recursos que tenemos más de tipo cognitivos, que tenemos todos y que nos va a permitir afrontar ciertas situaciones y se adquieren a lo largo de todo el transcurso de la vida, específicamente desde que nacemos, ¿sí? ¿Cuál es la utilidad en realidad de trabajar, primero de reconocer y después de trabajar o desarrollar esta reserva cognitiva? Es porque trabajando esta reserva cognitiva podemos tener una protección frente al envejecimiento en general que todos vamos a atravesar. Yo ya tengo casi 52, cumplo en agosto, así que ya estoy trabajando en mi reserva cognitiva, pero hablando de este trabajo y de este desarrollo nos va a permitir protegernos frente al envejecimiento normal, hacerle mejor frente a una lesión cerebral que tengamos, a algún trastorno neurodegenerativo, como mencionó la doctora Mara hace un rato, a patologías de tipo psiquiátrica. De hecho, hay estudios que hablan de cuando hay un trastorno del estado del ánimo y uno tiene un alto nivel de reserva cognitiva, puede generar habilidades de afrontamiento de este tipo de situaciones de manera mucho más efectivas y saludables, por supuesto. Ahora, ojo al piojo. ¿Qué quiero decir con esto? Hablar de reserva cognitiva y de tener un alto nivel de reserva cognitiva, o tener reserva cognitiva disponible, como decimos, o conservada, no va a evitar el envejecimiento normal, ¿sí? No es que nos van a salir más tarde las arrugas, o vamos a tener presbicia más adelante, o vamos a poder correr una maratón. Todo se tiene que trabajar, más allá de la cremita anti-age que nos pongamos, ¿sí? Entonces, la reserva cognitiva no evita el envejecimiento normal. Todos vamos a llegar a lo mismo. Y por otro lado, considerar un concepto importante que es que no es un antídoto para prevenir patologías neurológicas y menos trastornos neurodegenerativos, porque incluso hay una cuestión de tipo cromosómica, genética, que puede o podría llegar a predisponer. Ahora, ¿qué sí podemos decir concretamente cuando uno trabaja la reserva cognitiva? Que puede, obviamente, retrasar el deterioro, normalmente es leve, dentro de lo que se puede considerar normal o esperable para el envejecimiento natural. En el caso de que haya un paciente o alguna persona que tenga un daño cerebral imprevisto, vamos a estar en mejores condiciones de afrontar ese daño cerebral. Y en el caso de que haya alguna patología neurodegenerativa, lo que sabemos es que va a enlentecer ese deterioro, ¿sí? No quiero traer muchas investigaciones, ni nombres raros, ni autores raros. Después les puedo dar a los que estén interesados en leer papers de investigaciones científicas, pero sabemos que llegar al diagnóstico de una patología neurodegenerativa, que puede ser esclerosis múltiple, Alzheimer, ELA o cualquier otra, o Parkinson, como mencionaba Mara, sabemos que podemos, con reserva cognitiva suficiente, enlentecer lo que inevitablemente va a venir. Ahora, hay una condición biológica que tiene que ver con la reserva cognitiva, por eso ustedes van a leer o van a escuchar que la reserva cognitiva está asociada directamente con el concepto de neuroplasticidad, o como se dice también, plasticidad neuronal o cerebral.
¿Y qué es esto? Es la capacidad del cerebro para crear nuevas conexiones entre las neuronas, y esto nos permite generar aprendizajes o habilidades nuevas para adaptarnos a las experiencias que nos va proponiendo la vida a medida que vamos avanzando, en cualquier edad. Es decir, pensemos, desde que nacemos, el cerebro trae una cuestión genética, pero todas las habilidades y los aprendizajes que va adquiriendo tienen que ver con el desarrollo de nuevas capacidades. Si a un niño lo dejamos, no lo vamos a hacer, pero digamos, lo dejamos sin estímulos, viviendo adentro de una casa, en donde no hay o no está recibiendo por ninguno de los sentidos o de los receptores sensoriales información, más allá de lo que genéticamente o las capacidades neurobiológicas que traiga ese niño, no va a generar nuevos aprendizajes, y por ende las conexiones entre las neuronas no se van a desarrollar. Hablemos en criollo, podemos tener un cerebro más grande o más chico en función de los aprendizajes nuevos y de esta capacidad neuronal que tienen las neuronas de hacer conexiones nuevas. ¿Cómo hacemos entonces para desarrollar esta reserva cognitiva? Desde que nacemos vamos desarrollando reserva cognitiva. La educación formal nos enfrenta a nuevos desafíos y a nuevos aprendizajes permanentemente. Al principio, como dice acá la Filmina, la reserva cognitiva se va desarrollando de manera inconsciente, ¿sí? Uno no tiene la intención de ir incorporando habilidades nuevas o aprendizajes nuevos, ¿sí? La educación formal, desde que vamos a preescolar, nos va proponiendo desafíos y en la medida de las condiciones de nuestro cerebro, avanzamos. Ahora, en el mismo desarrollo de lo que son las actividades de la vida diaria, de ir incorporando hábitos de higiene, de ir incorporando cómo manejamos, de ir desarrollando actividades expansivas. Actividades expansivas lo usamos los terapeutas que trabajamos en neurocognición, para hablar de todas las cosas que tienen que ver con desde mí hacia afuera, es decir, la socialización, los aprendizajes de idiomas, hacer actividad física, algún estudio, ¿no? ¿Cuándo empezamos a tener como mayor conciencia de que tenemos que trabajar específicamente esta reserva cognitiva? Y cuando empiezan a aparecer las primeras señales, ¿no? Uno empieza a los 40, 50 a notar que la velocidad de procesamiento, que es una de las condiciones que primero vemos cuando estamos envejeciendo, de manera natural, pero digo, ya empezamos a ser más lentos para entender una pregunta que nos hacen, para rápidamente o en lo inmediato dar una respuesta, para procesar alguna información o para incorporar algún aprendizaje nuevo. Entonces, uno empieza de manera más consciente o más intencionada a involucrarse con el desarrollo de la reserva cognitiva cuando empieza a decir, che, me estoy olvidando, che, no me salen las palabras de manera tan fácil como lo hacía antes, che, me olvidé, y eso que siempre lo supe, cómo ir de un lugar a otro cuando lo hacía de manera habitual. Entonces uno empieza a decir, bueno, algo voy a tener que hacer para mejorar esta función cognitiva, que normalmente o por lo general es la memoria, ¿sí? Pero también puede ser la atención, también puede ser mi capacidad para planear, organizar o programar ciertas actividades, ¿sí? ¿Y cuándo se desarrolla? Dijimos desde que nacemos, pero cuando uno empieza a notar estas primeras señales, lo mejor es empezar a desarrollar o a potenciar nuestra reserva cognitiva lo antes posible. Como decíamos hace un rato y en las primeras filminas, uno está mucho más consciente ahora de que tener una vejez mejor o con mejor calidad de vida no solamente es hacer actividad física, sino también cuidar a nuestro cerebro. Miren aquí, les traje como para que veamos, hablando de neuroplasticidad, esta es una imagen real. Fíjense, acá tenemos neuronas con su núcleo principal. Fíjense que tienen la forma, seguramente ya las conocen, pero se las presento nuevamente, tienen una forma de estrellita, y estos palitos largos que van conectando de neurona a neurona, se llaman axones, ¿sí?
y el contacto entre una neurona con su núcleo y la otra se llama sinapsis. Acá hay cargas eléctricas, bueno, y un montón de cosas que no vienen al caso porque no nos vamos a transformar en expertos, pero la idea es que ustedes vean que mientras más estimulado esté mi cerebro, más conexiones neuronales tenemos. Entonces, pasemos en limpio un poco. Uno se podría preguntar, frente al daño cerebral adquirido, frente a alguna patología cerebral, ¿por qué ciertas personas que tienen el mismo daño o el mismo grado de patología cerebral muestran déficit distintos? Y obviamente que tiene que tener con la reserva. Por eso una de las tareas principales en las que nos debemos enfocar para el desarrollo es justamente la protección. Se han visto en un montón de investigaciones que pacientes que han tenido el mismo traumatismo de cráneo, no el mismo, quiero decir, el mismo grado, o la misma lesión, o parecido, un accidente cerebrovascular, o tiene alguna patología neurodegenerativa, no muestran en las evaluaciones ni el mismo grado de déficit cognitivo, ni tampoco el tiempo de recuperación. Entonces, podemos concluir, yo acá les puse citas de algunas investigaciones, en donde podemos concluir que seguir aprendiendo, formándonos, o estudiando, o generándonos nuevas habilidades a lo largo de nuestra vida, nos puede generar una mayor probabilidad de reserva cognitiva, y no solamente la reserva cognitiva con la formación tradicional o clásica, sino las adicionales. La influencia del ambiente también es fundamental. Yo les mencionaba hace un rato esto de si dejamos encerrado a un niño desde que nace sin estímulos, aunque vaya cumpliendo años y tenga la misma edad que otro niño, si lo sacamos después al mundo social, obviamente no va a tener la misma reserva ni las mismas habilidades que otro niño con más estimulación. La doctora mencionaba el tema de la mente ocupada, ¿no? Mente ocupada, mente feliz. Seguramente con una mente ocupada siempre vamos a poder desarrollar o mantener potencialmente desarrollada nuestra reserva cognitiva, y nos va a permitir enfrentar, en el buen sentido de la palabra, a mí me gusta usar más la palabra afrontar, mucho mejor y con mayor calidad, todo lo que son los deterioros cognitivos del envejecimiento natural. Y claramente está que una reserva cognitiva más sólida, más grande, más alta, podemos usar todos estos conceptos para definirla, porque tenemos diferentes niveles de reserva cognitiva en función de las estrategias para el desarrollo. Esta reserva cognitiva más sólida, más grande, nos va a permitir estar mejor preparados para afrontar cualquier evento inesperado que nos pueda presentar la vida. Así que, ¿cómo podemos estimular un cerebro sano? Empecemos por eso. Nosotros hacemos actividad física, o suponiendo que la hacemos, socializamos, estamos aprendiendo permanentemente, pero muchas veces hay un mito, y esto siempre lo corrijo en el consultorio, cuando las personas dicen, yo leo, yo estudio un idioma, pero si yo manejo aún, aunque tenga 75 años, si yo voy al cerro todavía, no se trata de hacer cosas, sino que se trata de generar nuevos desafíos al cerebro, ponernos a prueba y salir de la rutina. Estas tres condiciones son súper importantes para que podamos estar hablando específicamente de que estoy haciendo estimulación cognitiva. ¿Por qué? Y les pongo el ejemplo de un paciente que es doctor en física, y que cuando viene a trabajar conmigo, hablamos de la propuesta de tratamiento. Es un paciente que tiene un cerebro sano, pero como tiene casi 80, ya ha empezado a notar el descenso de su rendimiento, de su performance cognitiva. Entonces, frente a esto, primero se hace una evaluación. La evaluación neurocognitiva, que es la herramienta que utilizamos, es una batería de test que utilizamos para evaluar cómo está cognitivamente este paciente, da resultados esperables para su edad y condición, ¿sí? Y nivel de instrucción. Pero de repente, desde el punto de vista de la queja subjetiva, él decía, yo noto que estoy mucho más atrás. ¿Cómo me mantengo en forma? ¿No?
hablando de gimnasia para el cerebro, como les digo yo a mis pacientes sanos. Y entonces él me decía, yo leo cosas difíciles, yo hago sudokus difíciles. Entonces le pedí permiso para proponerle una actividad totalmente por fuera de su zona de confort. Y le acerqué una revista, Olala, que no sé si la conocen, probablemente las chicas sí, es una revista de moda española. Yo no la leo mucho, tengo que ser honesta con ustedes. Cuando se la acerqué, le propuse que él la hojeara, y lo primero que dijo es, ¿dónde están los textos? Acá no puedo leer nada, porque es una revista que netamente tiene muchas imágenes, mucha publicidad, muchos colores, y él está acostumbrado a leer, como él dice, libros difíciles en donde no hay dibujitos, en donde hay bloques de textos, pero es una actividad que para él es un automatismo, ¿sí? Y de repente se encontró con esta revista que no sabía, la daba vuelta, la miraba, la hojeaba de arriba a abajo, no sabía ni siquiera decodificar los símbolos que tenían que ver con las imágenes y las publicidades. Era un lenguaje totalmente distinto y difícil de entender y de asimilar para él. Así, él pudo ver que su desafío no tenía que ver con seguir leyendo para estimular al cerebro cosas difíciles o en un lenguaje difícil, sino sacarlo de su zona de confort, ponerse a prueba y generar en su cerebro nuevos desafíos. Pensemos, si no, en que todas las mañanas, en vez de cepillarnos los dientes con nuestra mano hábil, en donde para nuestro cerebro esa actividad o esa praxia, como le decimos los terapeutas, es algo sumamente conocido y es un automatismo, intentar cepillarnos los dientes con nuestra mano no hábil. El cerebro va a tener que generar un nivel de concentración mucho más alto, porque ni siquiera sabe hasta dónde subir el codo para generar una limpieza profunda, como si lo hiciese con mi mano hábil. Entonces, no se trata de estimular el cerebro para generar reserva cognitiva, generando desafíos difíciles de vencer, y difíciles entendiéndolo con un idioma difícil. Sino, no se trata de resolver algoritmos matemáticos, ni tratar de entender alguna composición química. Se trata de generarnos desafíos nuevos. Por eso es sumamente importante que nos conozcamos y que nosotros sepamos cuál es nuestra reserva cognitiva basal, es decir, cuál es la foto de hoy con este nivel de instrucción y cómo estoy yo hoy. Si me voy a generar o me voy a poner de manera consciente a generar estimulación cognitiva, tengo que saber dónde estoy parado. ¿Cuál es la foto de hoy de mi reserva cognitiva para tratar de generar desafíos nuevos y salir de los automatismos normales? Por ejemplo, no hace falta que me compre un programa de estimulación cognitiva caro, que los hay, sino, por ejemplo, llegar del punto A al punto B. Por ejemplo, el punto A es mi casa, el punto B es mi trabajo, y tratar de encontrar una ruta totalmente diferente a la que yo uso todos los días. Con eso ya estoy trabajando en estimulación cognitiva para mi cerebro. Fíjense que acá lo que les traje, hay un montón de cuestiones tecnológicas que podemos usar para conocer el funcionamiento de nuestro cerebro. Acá les traigo una imagen de lo que se llama SPEC, que no importa el nombre y de qué se trata, pero es un estudio que nos permite ver el cerebro en funcionamiento. Y fíjense acá cómo tenemos aumento de actividad en un cerebro desarrollando una actividad, y en la imagen de abajo, cómo tenemos reducida la actividad en el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es el que está en nuestra frente, que es el encargado de no solamente prestar atención, sino de programar, secuenciar y planificar cosas, incluso de regular nuestras emociones. Se los traje a esto como para que veamos también que se puede medir cuando el cerebro está trabajando en el desarrollo de la reserva cognitiva. Ahora, recién hablábamos de un cerebro sano, ¿sí?
Podemos trabajar también en el desarrollo de cuestiones que tienen que ver con la reserva cognitiva, en daño cerebral adquirido o en patologías o en trastornos neurodegenerativos. La foto de la derecha tenemos un cerebro, es una resonancia de un cerebro que ha tenido un traumatismo de cráneo, y a la derecha de la filmina tenemos medio cerebro sano, y el de la izquierda es un cerebro con un diagnóstico de Alzheimer. ¿Sí? Cuando uno está hablando de patologías o de daño cerebral adquirido o de patologías neurodegenerativas, uno claramente ya no está hablando de un cerebro sano, ¿sí? Pero para nosotros los terapeutas y los que trabajamos en rehabilitación neurocognitiva, es muy importante primero evaluar cómo llega, más allá de la lesión, cómo llega ese paciente a la lesión. ¿Qué trajo? ¿Qué reserva trajo? Porque uno puede armar un plan específico de rehabilitación, más allá de la evaluación que uno hace, exhaustiva, pero puede preparar un plan de neurorehabilitación teniendo en cuenta las condiciones con las que el paciente arriba al momento del tratamiento. Cuando uno habla entonces de trabajar en un paciente con daño o con neurodegeneración, ya no habla de estimulación cognitiva, sino que claramente habla de rehabilitación neurocognitiva, ¿sí? Entonces ya estamos hablando de algo mucho más formal. Yo recién les decía, cepíllense los dientes con la mano no hábil, o lleguen al trabajo por una ruta distinta, ¿sí? Acá estamos hablando de un plan de tratamiento desarrollado por profesionales, en donde se usan técnicas y estratégicas específicas para restablecer una función en el caso de que esté conservada, o para compensar una función que está deficitaria. Lo mismo hablamos de estimular la reserva cognitiva, pero vamos a hablar también de la necesidad de rehabilitar, si es que se puede, por el tamaño y el grado de la lesión, o directamente si hay una lesión que está un área con una lesión que está muy comprometida, o hablamos de un nivel de patología neurodegenerativa que ya está en estadios más avanzados, uno habla ya de estrategias compensatorias, ¿no? Pero fíjense que en un cerebro sano estamos hablando de estimulación, y cuando hablamos de patologías en curso estamos hablando de rehabilitación cognitiva. Hay trabajos específicos que hacemos los profesionales cuando trabajamos en neurorehabilitación. Hay cuestiones que se pueden hacer de tipo manual, ¿sí? Y otras, software específicos que usamos los terapeutas. El plan de rehabilitación es un plan específico y pensado para cada persona puntual, teniendo en cuenta el grado de lesión o el nivel de avance del trastorno neurodegenerativo. En internet ustedes pueden buscar, ¿sí?, software o cuadernillos de rehabilitación neurocognitiva y de estimulación neurocognitiva. Yo les puedo sugerir algunos si a alguno le resulta de interés, pero lo más importante es considerar que si estamos hablando de un cerebro sano, estamos hablando de estimulación o estamos hablando de entrenamiento, y cuando hay una patología en curso, uno ya está hablando de rehabilitación. Para los dos casos es importante para un profesional contar o evaluar el grado de reserva cognitiva. Uno puede concluir en un informe de evaluación neurocognitiva que el paciente está con compromiso cognitivo importante, pero también debe reportar, en el caso de que, en mi caso por ejemplo, hay veces en donde solamente evalúo y traslado el tratamiento de paciente a otro profesional, y en el mejor de los casos evalúo y trato a ese paciente. También es necesario reportar cuál es el grado de reserva cognitiva. Cuando tuvimos la situación de aislamiento por COVID-19, es un caso claramente significativo para considerar qué nos pasó con nuestra reserva cognitiva. Los neuropsicólogos decimos que tuvimos una pandemia que tenía que ver con COVID-19 y tuvimos una pandemia después de la pandemia, que se trató de déficits cognitivos en cerebros sanos y todo lo que es la pandemia de la salud mental.
En pacientes, y yo lo tengo en estadísticas en el consultorio por lo pronto, y lo comparto con colegas de otras provincias, tuvimos un alto porcentaje de pacientes con cerebros sanos, que después de atravesar esa situación en donde quedamos aislados, encerrados, sin socializar, sin ir al trabajo, sin generar actividades expansivas, nuestro cerebro se achicó. Y permítanme usar ese término porque el cerebro es un músculo. Mientras más lo usamos, más se fortifica y se agranda. Y cuando menos lo usamos, es decir, le cortamos o le quitamos la estimulación a lo que está acostumbrado, el cerebro se hace más chico. Literal, ¿eh? Por eso después cuando en el envejecimiento normal vemos una tomografía o una resonancia de un paciente de 70, 80 años, vemos lo que se llama atrofia cerebral. Vemos, como lo debe ver la doctora Mara también, que el cerebro lo vemos más chiquito, con menos conexiones, con menos materia gris o blanca, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Y acá les propongo algo antes de cerrar. ¿Cómo hacemos para fácilmente proponernos un ejercicio de estimulación cognitiva? En casa, sin necesidad de ir al consultorio. Con esto estoy atentando contra mi propio trabajo porque tengo un montón de pacientes sanos que van a hacer ejercitación conmigo. Pero no necesariamente hay que ir a ver un terapeuta siempre que estamos hablando de cerebro sano. Pensemos en este ejercicio. Acá dice, mira esta lista de palabras e intenta decir rápidamente el color de cada una, no lo que está escrito. O lo podemos hacer al revés. Lee la palabra y no menciones el color. Tómense unos segunditos como para ver si lo podemos hacer tan rápido como pretendo o es mi expectativa, o si necesito más tiempo. Acá el cerebro nos va a proponer una interferencia, es decir, van a entrar en conflicto el color y lo que leo. La primera palabra dice amarillo, pero el color es verde. Y voy a estar trabajando, y hagan el chequeo y el recuento conmigo, voy a estar trabajando todas estas funciones ejecutivas que voy a mencionar a continuación. Atención focal o selectiva, atención sostenida, funciones ejecutivas, percepción, memoria de procedimientos, visoconstrucción, orientación, bla, 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 bla. En un cerebro sano, cuando integro todas esas funciones, no importa lo que tarde en resolver el ejercicio, voy a tener la certeza de que mi cerebro está trabajando en reserva cognitiva. En este simple ejercicio, que acá lo uso como ejercicio para ustedes, pero hay un test específico que está dentro de la batería de evaluación neurocognitiva que se llama test de Stroop. Evalúa, obviamente, la atención y la concentración, evalúa flexibilidad cognitiva, evalúa sensibilidad a la interferencia, varias cosas que los neuropsicólogos evaluamos cuando hacemos una evaluación neurocognitiva. Acá simplemente se los traje como un ejercicio para ustedes. Después se los mando si quieren, pero de vez en cuando lo que podrían hacer es tratar de cronometrar cuánto tiempo tardan en realizar la propuesta de este ejercicio. La velocidad de procesamiento, como les mencionaba anteriormente, es una de las variables que en el envejecimiento normal vemos obviamente que crece, nos ponemos más lentos. Por eso cuando estamos en una charla y decimos, el otro día me crucé con este amigo tuyo, ay, ¿cómo se llama este? Y decimos, bueno, ya me va a salir. No es que la bolsa donde yo tenga lo que se llama la fluencia semántica, o la bolsa donde tengo guardado los recuerdos de las personas conocidas, esté vacía, sino que estoy más lento para ir a buscar en esa bolsa el nombre de esta persona. Cambio de tema en la charla, y a los 5 o 10 minutos automáticamente digo, por ejemplo, Marcelo, ¿no? En cerebros sanos,
esto es una pista para darme cuenta de que tengo la velocidad de procesamiento descendida. Estoy más lento, hablando en criollo, pero nada más que eso, ¿sí? Les deseo buenos desafíos, espero que haya sido clara la charla, que les haya quedado algunas recomendaciones, y nos podemos volver a encontrar y comunicar vía mail para que les pase todo lo que ustedes quieran ampliar. Muchas gracias. Muchas gracias, Flavia. Gracias. Muchas gracias. Siempre como Muchas uno gracias. puede aprender tanto, ¿no? Al escucharte. Y reforzar, y la verdad que siempre tan clara. Gracias nuevamente, Flavia. ¿Tenés unos minutitos para quedarte o ya tenés tu curso? Muchas gracias. ¿Tenés unos minutitos para Estoy. quedarte? Estoy. Hola, hola. ¿Se escucha? A ver. Gracias. Hola, gente, ¿se escucha? Gracias, Flavia. Sí, Buenas. perfecto, perfecto. No sé si me oyen. ¿Sí? Yo soy Carmen, paciente de Mara. Muchas gracias. A vos, Carmen, por estar ahí. Muchas gracias. Tengo 88, ¡Wow! pero estoy bien, creo. Bueno, si me permiten, yo soy Bea y lo que quería decir es, ¿por qué no empezamos antes? Yo tengo 72, ¿por qué no empecé antes? ¿Por qué no empezar antes, a los 40, para llegar mejor a los 70? Prevención. Prevención, claramente. Por ahí, porque ahora recién estamos tomando conciencia, ¿no? En esta última década estamos como más invadidos, en el buen sentido de la palabra, por información certera y con evidencia de que estamos, de que podemos de verdad prevenir. Entonces uno está más consciente y se pone a desarrollar estas actividades. Antes nos llegaban al consultorio pacientes directamente con patología, ¿no? Ahora sabemos que trabajando la reserva cognitiva podemos estar mejor preparados, no solamente para las patologías, sino para llegar mejor en todo el proceso del envejecimiento normal, natural. Yo te puedo hacer una acotación, Carmen, soy Carmen. Yo soy bibliotecaria, así que mi reserva cognitiva se mantuvo gracias a mi profesión. Precomputadora, después con la computadora, pero gracias a Dios creo que me ayudó mucho. Por supuesto, claro que sí. Hola, Fla, perdón, en un momento me quedé sin internet. Acá estoy nuevamente. Pero qué bueno, terminaste de dar la charla y como que yo me quedé sin ahí. Bueno, excelente, excelente. Sé que tenés tu curso de posgrado ya. Gracias por la claridad, siempre nos dejas pensando. Ahí una amiga de Alma, ella, Julieta, terapista ocupacional de Balcarce, me compartió un cuestionario de reserva cognitiva. Yo no lo conocía. ¿Cómo para ¿se escucha, se ve? A ver, yo saco el videito. Sí. No, no se te ve, no se te ve. Mara. ¿Estamos ahí o no? Bueno. No, se perdió. Se cortó. Sí, ya está Mara tratando de volver Sí, a conectarse. a lo que se refería Ya está. Mara era dentro de la evaluación neurocognitiva, en donde analizamos un montón de cosas, también usamos escalas, ¿sí? Esto que mencionaba Irene es a una escala para evaluar cuánta reserva cognitiva tiene el paciente que estamos evaluando. Eso también lo podemos hacer los que tenemos el cerebro sano aún, ¿sí? Lo más importante es cuál es la utilidad, y que tiene que ver con esto que le decíamos, ¿no? Que yo decía en la charla.
evaluar cuánto tenemos de reserva cognitiva hace que nos permita armar un plan de tratamiento mucho más exhaustivo y personalizado mucho más en lo individual para esa persona. ¿Volviste, Mara? Ahí estamos. Igual internet viene muy mal, así que saco el videíto. Bueno, súper interesante la charla. Siempre nos quedamos pensando en todo lo que podemos hacer y verlo simplemente al cerebro como un músculo, ¿no? Que se atrofia o que se desarrolla. Creo que una figura tan simple como eso nos viene bien. Y también no perder en cuenta de lo social, de mantener los contactos a pesar de esta pandemia y esta pospandemia, como bien vos mencionaste. Siempre hay mucho que podemos hacer y es más simple. Por lo menos acá en Bariloche tenemos actividades adentro, en gimnasios, en centros de jubilados, donde son de fácil acceso, dependen de la municipalidad, estatales de PAMI. No tenerle miedo a hacer actividades con pares que uno no conoce, porque no es lo mismo socializar a los 10 años, a los 20 o a los 80, pero nunca es tarde para cambiar y animarse, ¿no? Yo animo mucho a mis queridos pacientes, ahí está mi querida Santillán, que es bibliotecaria, y a ella no la tengo que animar a nada, porque aparte tiene una familia hermosa que está siempre activa. Pero muchos hijos, nietos. Los Zoom ayudaron mucho, los Zoom, los talleres por Zoom ayudaron muchísimo en la pandemia. Claro. Bueno, vos porque te adaptaste, no es tan simple, ¿eh? A veces a mí me siguen pidiendo que los espacios de Alma los hagamos todos presenciales porque no se lo quieren perder. Así que también ahí, entonces negociamos, bueno, gente, uno y uno hacemos, ¿no? Imagínense que hoy no podríamos haber hecho con la nevada, que sigue nevando acá, hermoso el paisaje, pero nos permite... Lo presencial no va, no. Mara, discúlpame, sí. Julieta nos pregunta qué pasa con la RC de las personas que no saben leer. La reserva cognitiva. ¿Querés contestarle vos? Sí, cómo no. Es muy frecuente ver que a menor nivel de instrucción, y en este caso, por ejemplo, incluso analfabetos, la reserva cognitiva es más baja. ¿Sí? Es más baja. Y en el caso del afrontamiento de ciertas situaciones, patologías o trastornos neurodegenerativos, lo que se observa es que es mucho más difícil. Hay un ruido ahí que... Ahí va. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora empecé a grabar otra vez. La pregunta es, ¿qué hacemos con la reserva cognitiva en los pacientes que no saben leer, no? Sí, pero no tiene que ver... a ver, por un lado hay estudios que dicen que a menor nivel de instrucción habría menos reserva cognitiva, pero la alfabetización o la no alfabetización no es una variable que tenga que ver con la reserva cognitiva, porque hay pacientes que no leen, pero que tienen un oficio y que han desarrollado un montón de actividades, ¿no? Y habilidades. Entonces, más allá de la educación formal o de la alfabetización o no, la reserva cognitiva no tiene que ver solamente con aprender o aprender a leer y escribir, ¿sí? Hay pacientes que son analfabetos, pero que están muy calificados o que tienen altas habilidades en algún oficio en particular, por ejemplo, ¿no? Claro. Sí, Juli. De todos modos, en el caso de esos pacientes, lo primero, si están en tratamiento, lo primero que se empieza a estimular es con alfabetización. Espera. Ahí va, ahora sí, Juli, ahora sí. No se te escucha, ¿eh? Ahí sí, el auricular anda mal. Sí. Hola, ¿cómo están? Gracias, gracias, Flavia. Sí, eso es lo que te quería consultar, porque me parece que, no sé si lograr que aprendan a leer y escribir, pero sí trabajar con esos temas, ¿verdad? O sea, como siempre ir por más.
¿no? Desafiarlos de alguna forma. A mí me llegó un paciente, hace poquito una paciente que me pasó esto, ¿no? Que no sabía leer, no sabe leer ni escribir. Y para mí fue un desafío, digo, ¿qué hago? Y bueno, estamos trabajando un poquito así, con las letras, con cosas diferentes, pero bueno, mi duda era esa, ¿no? Porque en sí, como vos decís, la persona puede tener reserva cognitiva desde otro lugar. Inclusive en la evaluación breve que le pude hacer, cómo desde otro lugar analizan las cosas, ¿no? Perfecto. Gracias, Juli. Nancy tiene una preguntita, había levantado la mano. Nancy, creo que estás en Costa Rica, ¿habías dicho? A ver, Nancy. Bueno, estaba con problemitas de conexión. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer o quién quiere hacer un comentario. Vamos a reformular la pregunta. Ah, ahí Silvia Roldán levantó la manito. Silvia, adelante. Sí, a ver, todo esto es entendible, pero hay cosas que no termino de entender. A ver, mi esposo es ingeniero, trabajó en una empresa de tecnología nuclear, tiene 72 años ahora, y en el 2017 se le diagnosticó una demencia frontotemporal. Siempre fue una persona muy lectora, entrenó mucho su cabecita con distintas actividades, hacía mucho deporte, trekking, bicicleta, esquí, natación, no sé, se puede decir una alimentación saludable, y sin embargo le llegó esta enfermedad. ¿A qué se le atribuye? La gran incógnita, ¿no? ¿Qué se hace? Bueno, ya está hecho. O sea, tratamos de trabajarlo, de apoyarlo, de sostenerlo en esta enfermedad, con distintas actividades y terapias, pero el mal ya está, con 72 años. O sea que toda esta reserva cognitiva no logró hacer una forma paliativa hasta ante el caso, ¿no? No sé si me explico. Perdón, ¿te puedo contestar? Silvia, estoy sin video porque tengo miedo que se me vaya otra vez internet. Sí, yo también. Vos sabés que yo participé de ese diagnóstico, que fui yo la que le hice el estudio cognitivo, donde surgió esto. Sí, sí. Y acá el gran punto con tu esposo fue que él mismo se dio cuenta de lo que sucedía con su inteligencia y su gran capacidad. Él mismo dijo, yo no soy quien era. Así se me presentó. De hecho, su médico de cabecera no quería derivarlo a hacer ningún estudio cognitivo porque le parecía que era fantástico. Y él, con ese autoconocimiento y esa gran inteligencia y reserva cognitiva, tuvo que convencer. Aparte, el médico de cabecera es un amigo mío. Me dijo, mira, Mara, yo te mando un paciente que dice que no anda bien, pero para mí anda fenómeno, ¿sí? Y él que tenía ahí una leve alteración temporal del lenguaje nada más, ¿sí? Pero su memoria estaba fantástica. Él me decía, yo me jubilé ya, pero estoy más lento, y más lento de lo que debería. ¿Sí? Entonces, no, déjame decirte, Silvia, que tu marido no es común la consulta que tuvimos con él, porque él venía con un hombre muy inteligente denominando lo que le pasaba, casi que decía, Mara, no me dan bolilla, pero yo tengo esto, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, probablemente, perdón, Galaxy, estamos, a ver, lo voy a mutear. Galaxy, ahí estamos. Bueno, entonces yo creo, Silvi, que en el caso de él hubiera sido más estrepitosa la caída, y quizás la demencia frontotemporal sabemos que es la segunda, es muy frecuente en la gente joven, ¿sí? En los menores de 65 años. Joven para nosotros es eso, ¿sí? Es menos de 65, más de 65. Entonces, es la segunda causa de demencia. Quizás le hubiera tomado a él su cerebro 10 años antes si él no hubiera tenido la reserva cognitiva que tenía. ¿Está? Yo creo que viene un poco por ahí.
realmente la clínica de él. Yo entiendo lo que vos decís, por el deterioro que ves, pero creo que hubiera sido mucho más, la caída más precipitada y antes, porque confundió a varios. De hecho, es un gran médico de cabecera, me decía, él anda bárbaro, no sé qué, pero lo mando por las dudas, ¿no? Y así fue. ¿Sí? ¿Me explico, Silvi? Sí, te entiendo. Pero digamos que fuera de la norma, de la lógica, nos tocó. Les tocó, pero no quiere decir que todo lo bueno que tiene él e hizo en su vida no sirvió de nada. Lo que te quiero decir es que quizás lo hubiera agarrado 10 años antes, ¿sí? Que no es poco, que no es poco. Muy probablemente, muy probablemente. Sí, gracias, entiendo. Sí. No, por favor. Bueno, Fla, yo sé que vos tenés tu posgrado que arrancaba a las 6. A ver, me pongo un poquito el video. No sé si tienen algún comentario más. Gracias a todos. No, Gracias, chicas. No, gracias, a vos, Flavia, a ustedes gracias, por estar Mara. ahí. ¿Necesitan algo más? Me escriben. Perfecto. Bueno, Gracias. gracias, Fla, por sumarte siempre, a todos por estar del otro lado. Y bueno, ya se enterarán cuando esté en el canal de YouTube. Gracias a todos, lindo. Los nombraría a todos, pero bueno, no. Esperamos que esta charla te haya sido de utilidad. Si es así, te invitamos a que la compartas y que te suscribas al canal de YouTube, así como que pases por mi página web, donde hay un blog y hay material descargable que puede llegar a ser también de utilidad. Recordá que estamos en vivo el primer miércoles de cada mes desde el Espacio de Alma, donde podemos generar un intercambio rico con diferentes profesionales de la salud.